Buenas tardes, un placer saludarlos y estar aquí hoy con ustedes. Bienvenidos al Engineering Integration Congress. Debo iniciar mis palabras felicitando a todos los estudiantes de la Universidad de Oriente que están comprometidos en asistir al Congreso, y en especial al Student Chapter UDO, liderizados por María Alejandra Rolando y Mauricio Avila, por planificar, coordinar toda la logística de este Congreso y así facilitar que todos ustedes tengan acceso al mismo. El Congreso tiene una buena mezcla de charlas ya adquiridos y expandir en nuevas áreas que les permitirá incrementar la probabilidad de éxito en las próximas oportunidades laborales una vez se gradúen. Y quiero destacar ese punto. Ustedes como estudiantes están en un momento donde deben maximizar esta probabilidad de éxito. Yo personalmente opino que todos los que están participando en este congreso van en la dirección correcta. En mi etapa de estudiante universitario yo era voluntario de la ASP y hoy les puedo decir que esta es una sociedad para toda la vida profesional, ya que te da acceso a los últimos desarrollos tecnológicos en la industria petrolera. Hay muchos programas para desarrollar destrezas suaves y facilita el networking, es decir, conocer estudiantes y profesionales fuera de nuestra esfera de influencia actual. Ser miembro activo de la SPE es sinónimo de tomar riendas de nuestra carrera y todos los participantes de este congreso definitivamente están demostrando. Mis expectativas al finalizar estas 2 semanas son que cada uno incremente sus destrezas y número 2, contribuir en la formación de exitosos profesionales. We are SPE. Buenas tardes, por aquí les habla Alicia da Silva y junto al capítulo estudiantil de la SPE Udanzuategui quería invitarlos a formar parte de este congreso que ha sido preparado con mucho esfuerzo, compromiso, pero sobre todo con muchas ganas de seguir aprendiendo y reforzando nuestros conocimientos acerca del petróleo y gas. En esta nueva etapa del aprendizaje, donde el estudiante es el centro de la experiencia. Durante estas 2 semanas se estarán realizando diversas actividades dinámicas, enfocadas en la integración de los equipos multidisciplinarios, que abarcan todas las ingenierías en la industria petrolera, con un objetivo común que es el trabajo en equipo, para enriquecernos como profesionales y dándonos perspectivas que tal vez solo nunca hubiéramos pensado. Los nuevos tiempos y las circunstancias especiales demandan de todos nosotros adaptación. Sabemos que eso no es fácil. Sin embargo, queremos que no pierdan jamás la inspiración que los trabaja y que sepan que aquí estamos para apoyarlos. Queremos tu participación. Queremos ayudar a formar profesionales de excelencia adaptados a estos nuevos tiempos. Y eso solo se logra con aprendizaje. Esa es nuestra mejor arma. Así que piensa en grande, piensa en inteligente, piensa y participa de este congreso de la SPE. Buenas tardes. Resulta para mí muy grato poder darles la bienvenida a nuestro primer congreso que tiene como visión conectar a la comunidad estudiantil y diversos profesionales para debatir temas de interés, retroalimentar experiencias y ayudar a construir la formación de futuros profesionales dentro de la industria. En esta oportunidad habrán múltiples tópicos que llaman especialmente nuestra atención como estudiantes. Se trata de las habilidades y destrezas consideradas fundamentales y, por supuesto, temas que forman parte de la médula espinal de nuestra formación académica y profesional. Temas que cruzan la frontera de la ingeniería de petróleo y nos colocamos en un mundo multidisciplinario. Este evento pretende fomentar la integración de las diversas disciplinas que hacen vida en la industria del oil and gas. Mentalizarnos que el día de mañana seremos profesionales trabajando de la mano de distintas ingenierías y que la industria del oil and gas tiene sus puertas abiertas no solo a los ingenieros petroleros. Los invito entonces a ser parte activa de estas próximas actividades dentro del Congreso. Nuestro especial agradecimiento a Nakazawa Mining and Energy por su total apoyo como patrocinante principal. De igual manera, a la corporación KBBO, FP Consulting, Global Management y OH Consultorías y Servicios, empresas que nos prestarán su apoyo en el desarrollo del Congreso, a todos los capítulos estudiantiles que participan en una de las actividades y a cada uno de los profesionales que nos brindarán sus conocimientos en este gran congreso. Confiamos que el SPE Engineering
Bienvenidos. Okay. Buenas tardes a todos. Ya son las 2 de la tarde y daremos inicio a una nueva presentación dentro del marco del Engineering Integration Congress. Primeramente, muchísimas gracias a todos por disponer de su tiempo y acompañarnos hoy una vez más en este gran congreso, donde desarrollaremos temas relacionados a la integración de distintas carreras y especialidades con la industria del oil and gas, con el fin de exponer a la industria petrolera desde el punto de vista de las diferentes ingenierías que hacen vida dentro de ella. Y a nuestros patrocinadores, Nakazawa Mining and Energy, muchas gracias por prestarnos su apoyo y formar parte de esta presentación. El día de hoy contaremos con el ingeniero Jesús Rodríguez, gerente técnico de Nakazawa Mining and Energy. Además, es especialista en proyectos de recuperación mejorada, ingeniero de petróleo de la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui, con maestría en ejecución de proyectos y diplomados en gerencia estratégica de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con 13 años de experiencia en caracterización estática y dinámica de yacimientos de crudo liviano, mediano, pesado y extrapesado. Su experiencia también abarca el trabajo de proyectos piloto, fase de masificación y análisis de proyectos como SACD, SW-SACD, combustión en sitio, aplicados en diferentes países como Venezuela, Colombia, Omán, India y México. Sin más que agregar, les doy la palabra al ingeniero Jesús Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Pueden ver la presentación? Todo perfecto. Okay. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Agradecido por la invitación a este congreso. Estaremos presentando la nueva era del petróleo pesado y los retos tecnológicos presente y futuro. Ante ampliar este tema, quisiera darles las gracias al capítulo estudiantil de la SPE de la Universidad de Oriente en Venezuela, a su presidenta María Alejandra Rolando. De verdad, sin ellos no pudiera haberse desarrollado este gran evento. De verdad que el nivel técnico y estratégico y logístico que ha tenido es bastante grande. Crear un congreso de estos niveles no es fácil. Ya nosotros como empresa en Nakazawa hicimos 2 este año y fue bastante laborioso, trabajador, y fueron solamente un día cada uno. Imagínate hacer un congreso de 2 semanas integrando un grupo multidisciplinario como lo explicaron al principio del video. Es un reto bastante grande. Y bueno, estamos en la fase final del congreso y todo ha sido muy exitoso. De verdad que para mí es un placer, y para Nakazawa, ser parte de este proyecto y visión para apoyar las universidades, también la SPE y todos los eventos técnicos a nivel petrolero durante toda esta situación actual país. ¿Quién soy? Soy el ingeniero Jesús Rodríguez. Un poco de mi background lo explicó la ingeniera María Alejandra. Soy ingeniero de petróleo egresado de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui. Por eso para mí es muy satisfactorio estar en este momento, en este congreso, compartiendo con ustedes. Vengo de donde nace este congreso. Vengo de esta gran universidad que es la base de todo lo que he desarrollado hasta la actualidad a nivel de la industria petrolera. Hice maestría en Curazao a nivel de desarrollo de proyectos de implantación. Toda mi experiencia se ha basado en lo que es estudios integrados, estudios de yacimiento, y mi grueso o mi mayor expertise son los procesos de recobro mejorado, térmicos. También he trabajado en la parte química, en la parte de perforación, rehabilitación y más que todo en el manejo de los yacimientos de crudos extrapesados y pesados, pues. He trabajado aproximadamente en 25 publicaciones de recobro mejorado,
Muchos de las personas con que he trabajado están en Nakazawa ahorita, están con esta visión que tenemos ahorita de apoyar todo lo que es recobro mejorado. Y estamos integrando cada vez más profesionales que manejen nuestra visión, porque no solo ya no nos enfocamos en las grandes reservas que tiene Venezuela, que Venezuela era o es el principal país donde nosotros nos enfocamos por este gran número de oportunidades que existen, pero ya como lo indicó la ingeniera María Alejandra, estamos en México, Colombia, Surinam, India, Rusia. Hemos tratado y hemos traspasado las fronteras técnicas y hemos llegado hasta los lugares más remotos, tratando de nosotros impulsar y dar la ayuda y llevar nuestra visión, pues, que es integrar y desarrollar todas estas oportunidades que existen a nivel energético, tanto en pandemia como no en pandemia. Son oportunidades que nos da la vida de desarrollarnos como profesionales. Pueden encontrarme por LinkedIn. Cualquier pregunta, cualquier tema técnico que quieran desarrollar, con gusto lo puedo ayudar, y si yo no lo puedo ayudar, seguro conseguiremos a alguien que los pueda ayudar. El contenido, hablaré un poco de la situación actual del mercado mundial. El petróleo pesado a nivel mundial, como sabemos, es tendencia. Los activos petroleros es un concepto que he estado desarrollando y remarcando día a día tras mis publicaciones, las conferencias. Es algo muy importante que debemos categorizar y conceptualizar. ¿Cómo ha sido la evolución de la explotación petrolera en los últimos 100 años? Son los factores que debemos verificar en esta área de extracción de crudos pesados. ¿Cuáles son los retos de los crudos pesados que debemos enfrentar? ¿Cuáles son las soluciones tecnológicas? Procesos de alta eficiencia en la transferencia de calor. Vamos a ver algunos de ellos para ver las últimas tecnologías que existen. Y por último, quiero llevarle una pequeña evaluación de un proyecto ejecutado en un campo de crudos pesados para que veamos que sí podemos alargar la vida productiva de estos activos o de estos pozos si escogemos la técnica precisa para poder de una manera técnica y económicamente rentable ejecutarla. La situación actual del mercado mundial. Me hago 4 preguntas. ¿Cuál es la prioridad que existe actualmente? ¿Con qué recursos yo cuento? ¿Qué soluciones puedo dar y cómo hacerlo? Nosotros como estudiantes, como profesionales, como desarrolladores de nuestra propia vida, siempre son 4 preguntas que nos debemos hacer. Y más que todo en la etapa actual que tenemos, esta coyuntura de bajos precios del petróleo, de racionamiento energético, de todo lo que envuelve lo que es las bajas precios del petróleo, todo lo que envuelve todas estas soluciones tecnológicas del estado actual del mercado mundial. Prioridad. Para nosotros enfrentar una situación debemos identificar, evaluar con qué contamos. Segundo, los recursos. Debemos verificar qué recursos nosotros contamos en nuestros campos petroleros, en nuestras instalaciones, en donde nosotros queremos mejorar la situación. Las soluciones. Las soluciones debemos, en los momentos donde las inversiones y los gastos de capital grandes no pueden ejecutarse, debemos irnos a las buenas prácticas operacionales. Es decir, ¿qué tenemos nosotros ya investigado? ¿Cuál es nuestra experiencia que tenemos? ¿En qué nos hemos fortalecido? Debemos buscar la historia, ya que lo que nos afectó en el pasado nos afectará lo que nos ayudó en el pasado también nos ayudará al presente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, debemos buscar en estos momentos, garantizar, trabajar con los recursos existentes, y si queremos realizar alguna inversión, podemos buscar grupos de inversionistas que en la actualidad quieren invertir y desarrollar proyectos de recuperación mejorada o proyectos de perforación, dependiendo de lo que económicamente se adapte a la situación actual que estamos viviendo. A continuación le presentaré un mapeo de
los crudos pesados a nivel mundial. Creo que este es uno de los mapas que en mi historia y en mi trayectoria me ha gustado más porque nos detalla geográficamente exactamente dónde están las oportunidades. Tanto lo que estamos laborando, tanto lo que nos estamos graduando, tanto lo que queremos exportar. Porque solamente siempre nos enfocamos en los países que conocemos, como Estados Unidos, Canadá, pero existe una diversidad de oportunidades a nivel mundial muy grande. En este mapa podemos observar la distribución de crudos extrapesados a nivel mundial. Están divididas en 4 categorías. La primera es volúmenes de petróleo extrapesado muy alto, de color verde, de color anaranjado, son aquellos países que tienen altos volúmenes. Del color rojo, los países que tienen medio volumen, y del color morado, los de bajo volumen. Los principales países con reservas de crudos extrapesados son Rusia, Venezuela, Canadá y Kuwait. Venezuela, uno de los países con menor expansión geográfica, es el país con reserva certificado más grande del mundo y con la faja petrolífera Orinoco, que es el depósito de petróleo extrapesado y pesado, prácticamente que es económicamente rentable en algunos, dependiendo del momento de ejecución de los proyectos, pero es un petróleo bastante fácil de extraer porque es un petróleo que se mueve en comparación con el petróleo pesado que conseguimos, por ejemplo, en Canadá. Pero no solamente tenemos oportunidades en estos grandes países, también tenemos China, Estados Unidos, Indonesia, y tenemos aquellos países que tienen bajo volúmenes de petróleo extrapesado, pero son los que nos dan el mayor reto que podemos enfrentar como profesionales. Por ejemplo, Colombia, India, Omán, que está por aquí, Omán, Surinam, que está muy cerca de Venezuela. Estos países tienen muy baja reserva a nivel de crudos pesados, pero sus reservas convencionales cada vez son menores. Es decir, ellos van a contar en el futuro o en el presente poder tener técnicas para poder aumentar lo que es la producción en sus países y cumplir con los compromisos energéticos que tienen esto. Es por esto que estos países son muy apetecibles para aplicar todas las técnicas de recobro mejorado al momento, ya que los grandes países con grandes reservas tienen tantas reservas que prácticamente con las técnicas convencionales y pocas técnicas térmicas o de recobro mejorado pueden tener su producción. Aquí en la parte derecha vemos la distribución de hidrocarburos a nivel mundial. Obtenemos que el 25 y el 15%, es alrededor de un 40% es de petróleo pesado y extrapesado, un 30% está ubicado en bitúmenes o en petróleos en arenas, como el área de Canadá, algunas partes de Rusia, algunas partes del Círculo Polar Ártico, que está ubicado en la parte norte del globo terráqueo, y solamente un 30% del petróleo convencional. Este petróleo convencional cada vez es más bajo, cada vez las reservas son más pequeñas, y entonces no nos puede sorprender que se disminuya toda esta reserva y no hemos desarrollado la cantidad o toda la tecnología posible para enfrentar este reto. Todas estas áreas tienen un factor predominante, que son el poco desarrollo, bajos factores de recobro, muchos recursos disponibles, y debemos enfrentarlo como el presente y el futuro de la extracción petrolera. Claro, se han integrado también muchos factores como los procesos en los proyectos no convencionales, pero en las últimas reuniones que hemos tenido nos hemos dado cuenta que tenemos que ya ir de la mano. El recobro mejorado, los procesos no convencionales, son técnicas híbridas que al final es el futuro de prácticamente mundial de la extracción de crudo. A continuación, les mostraré un poco sobre lo que es la evolución de la explotación petrolera en el área de crudos pesados. A partir de este estudio podemos observar cómo hemos ido evolucionando, cómo hemos perdido evolución, nos hemos retrocedido en el tiempo, como les digo, quizás en una época teníamos buenas prácticas, luego las olvidamos, luego podemos retomar a ellas. Y lo más importante es que después de toda una consecuencia o toda una pandemia o toda una evaluación de diversas técnicas, siempre surge una nueva oportunidad, que es lo que debemos verificar.
Siempre debemos estar preparados para afrontarlo, nunca debemos parar, siempre debemos estar preparándonos y siempre les recomiendo, estudien el pasado para poder enfrentar de la mejor forma el presente. Esta es una lámina que realicé que en verdad plasma mucho la experiencia y me responde muchas interrogantes que yo tenía cuando empecé a trabajar, porque yo decía, pero ¿por qué dejamos de hacer muchas cosas que hacíamos antes, ahora hacemos esta? Entonces la llamo como un pasado, periodo de transición, presente, futuro, y lo más importante es que existe la oportunidad. La grafiqué desde 1900, esta línea de tiempo, hasta el futuro. Si observamos las áreas de crudos pesados están siendo extraídas desde 1930 o desde prácticamente desde que empezó la explotación petrolera, observamos que a nivel de recuperación mejorada, uno de los primeros proyectos reportados a nivel mundial fue un proyecto de vapor en Texas, en la parcela de Wilson, en 1932, y ya para 1959, 1960, ya los procesos de recuperación mejorada se iban haciendo a mediana y gran escala. Bueno, observamos el proyecto de 1959 en Mene Grande, en el Zulia, Venezuela. Observamos que se creó o se estableció la técnica muy conocida, que las vemos en la universidad, y es una de las técnicas más conocidas a nivel mundial, es la inyección alternada de vapor o inyección cíclica de vapor. Este fenómeno ocurrió porque estábamos desarrollando un proyecto en el Zulia de inyección continua de vapor. Ocurrió un problema operacional en el pozo inyector y el pozo tuvieron que pararlo. Al momento de pararlo, ya el pozo tenía una cierta cantidad de toneladas de vapor inyectada. Cuando quisieron retomar la inyección, se dieron cuenta que el pozo se había venido, que es un término que utilizamos mucho, es que se vino flujo natural, es decir, conseguimos petróleo en superficie. Entonces nos dimos cuenta, se dieron cuenta en Venezuela en su momento que si ellos inyectaban vapor en un pozo de petróleo pesado por un volumen definido, en un tiempo definido, luego lo colocaban a producción, podían mejorar la producción en ese momento. Y a partir de ese momento se estableció la técnica de inyección alternada de vapor. Luego pasamos a la época de los 80 y los 90. Es una época de grandes proyectos de recuperación mejorada en crudos pesados. Es la evolución de las técnicas de perforación, grandes inversiones en estaciones de producción e infraestructura. En esta época se utilizaban mucho los pozos verticales, los pozos slam, pozos desviados. Luego venimos a la etapa de transición, que la denominé entre 1990 y el 2010. En esta etapa de transición entre el 90 y el año 2000, es una etapa donde se empezó a masificar los pozos horizontales. Aparecieron los pozos horizontales. ¿Cuál era el beneficio de un pozo horizontal? Era que a través de un pozo horizontal yo podía contactar mayor fase o mayor parte del yacimiento y me reemplazaba varios pozos verticales, donde en un pozo vertical yo fácilmente podría producir 200 barriles por pozo y un pozo horizontal, en un solo pozo podría tener producciones entre 3.000 y 2.000 barriles. Quiere decir que me reemplazaba hasta de unos 5 o 6 pozos verticales en su momento. Bueno, las industrias petroleras, los inversionistas se dijeron, ¿para qué seguir invirtiendo en proyectos de recuperación mejorada si con un pozo horizontal puedo obtener la misma cantidad de producción que un proyecto de recuperación mejorada donde tengo que invertir más? Bueno, y entonces los proyectos de recuperación mejorada perdieron su auge y mermaron de una manera moderada. Las personas se enfocaron en lo que es la etapa más grande de los pozos horizontales, que fue entre el 2000 y el 2010, donde existe una gran explotación de gran escala de pozos horizontales. Luego sigue la etapa 2010-2020, que la denomino presente. Existe la explotación a gran escala de pozos horizontales, que llega la nueva tecnología del fracking, pero esto me eleva los costos, altos costos de producción. Hubo varios periodos fluctuantes entre el 2010 y el 2020 de los precios del crudo. Existió
teníamos los precios del crudo bastante altos y nos permitía fácilmente invertir en los pozos horizontales, en ejecutar el fracking. Pero esto trajo algunas consecuencias. Por ejemplo, si vemos esta gráfica pequeña que tenemos aquí, esto es un área que fue explotada por pozos horizontales. Observamos que en cierto momento se creó una campaña agresiva de pozos horizontales, logrando prácticamente duplicar la producción. Pero ¿qué se observó? Que luego de un tiempo de producir con pozos horizontales, el vaciamiento que existía a nivel de yacimiento y la producción tan acelerada que existía, drásticamente bajaba la producción. Es decir, ya no encontraban lugares donde perforar y lo que hacían era abandonaban esa área y se iban a una área nueva. Y después abandonaban esa área y se iban a un área nueva. ¿Qué dejaban? Dejando infraestructura existente hacia atrás, ya no tenían los métodos de recuperación mejoradas, no los tenían como en sus carteras de inversión, las estimulaciones las olvidaron, las reparaciones igual, solamente enfocado en procesos de perforación. Esto trajo consecuencias, pero nos trajo oportunidad, porque todos los ingenieros en los últimos 3, 4 años se han reunido en todas las operadoras, corporaciones, institutos universitarios de investigación, y vieron que todavía había grandes reservas de petróleo pesado por extraer. Y retornaron a las buenas prácticas operacionales, como son las de recuperación mejorada. Es por lo tanto que para el futuro estamos visualizando a corto plazo proyectos de recuperación mejorada, pero basado en las buenas prácticas, donde tenemos bastante certidumbre. Uno de los puntos que quiero explicarles es qué son los activos. Los activos son toda la infraestructura que hemos construido en los últimos años. Y uno de los puntos que se repite en cada una de las fases son los miles de pozos perforados en cada una de las zonas de transición. Es decir, contamos con miles de pozos maduros, yacimientos con 50, 60 años, pero que todavía contienen lo más importante, que son las reservas disponibles. Es decir, que con unas buenas prácticas operacionales, buscando lo que ya hicimos, con las tecnologías actuales, podremos nosotros recuperar estas reservas disponibles sin una gran inversión. Los retos de los crudos pesados. Uno de los principales retos de los crudos pesados que tenemos son las altas viscosidades. Es decir, viscosidades por encima de los 100 centipoid. Por ejemplo, la faja petrolífera del Orinoco maneja viscosidades que van desde 100 centipoid a 5.000, 8.000, hasta 20.000 centipoid. Observamos en lo que es la división Boyacá. Los crudos extrapesados tienen unas características cuando hacemos un análisis SARA, un análisis de saturados aromáticos, resinas y asfaltenos, es que la resina y los asfaltenos tienen gran porcentaje en este tipo de crudo. Si comparamos un crudo de Venezuela, que es un crudo movible, con un crudo de Canadá, podemos verificar que los asfaltenos, que son uno de los principales factores que nos identifican los crudos pesados por sus grandes enlaces, toda esta coyuntura y toda esta parte, observamos que un asfalteno está alrededor de 15 o 18% de la fracción, en cambio en los crudos bituminosos está entre 30 y 35. Yo he visto en la faja petrolífera del Orinoco y en muchos países donde el petróleo pesado está alrededor de 8 grados, 9 grados, que podemos conseguir asfaltenos entre 5 y 10, teniendo la posibilidad de tener mucho más movimiento que lo que obtenemos en Canadá. Los crudos livianos se diferencian de los crudos extrapesados porque su mayoría de composición es saturados y aromáticos con muy bajo porcentaje de asfalteno. La poca movilidad es uno de los principales problemas que obtenemos nosotros en los crudos pesados, y quiero introducirle un concepto muy importante que debemos tener siempre claro, que es la sumergencia o el nivel. ¿Qué nos da? La mayoría cuando vamos a extraer o a producir un crudo pesado, lo hacemos por diferentes tipos de métodos o sistemas de levantamientos artificiales, como bombas electrosumergibles, bombas de cavidad progresiva, bombeo mecánico. Ellos, para poder producir, deben tener una sumergencia. ¿Qué pasa? Que en las áreas de crudo pesado, uno de los principales problemas de la baja sumergencia también es la baja presión o la baja energía que manejamos en este tipo de crudo. Cuando empezamos la vida productiva de un yacimiento de crudos pesados, la mayoría de los casos tenemos la bomba sumergida dentro del crudo y podemos empezar a producir.
¿Qué pasa? Cuando va transcurriendo el tiempo y vamos drenando reservas, esta sumergencia empieza a bajar y va a llegar un momento que podemos decir que el pozo queda en vacío, es decir, la bomba va a llegar un momento que no va a poder succionar más crudo. Esto es ocasionado por la poca movilidad, la alta viscosidad y la poca energía que existe. Y en ese momento nosotros, para poder alargar esta vida, tenemos que aplicar técnicas alternativas para poder continuar produciendo este tipo de crudo. Uno de los factores claves que tenemos son la baja gravedad API, es la gravedad API que se observan entre 5 y 16 grados. Esto nos ocasiona problemas de transporte, lo que es a nivel de subsuelo, superficie, a nivel de superficie para ir hasta las estaciones, y tenemos muchos activos o pozos con muy baja producción. Luego de sus primeros años de producción, podemos producir en frío 5 años, 6 años, 7 años, pero lo que nosotros queremos es llegar a tratar de producir nuestros activos alrededor de 10, 15, 20 años. Por eso que debemos aplicar diversas técnicas para poder alargar la vida productiva de nuestros activos o de nuestros campos petroleros. Soluciones tecnológicas. Le voy a mostrar un poco aquí y explicarle las técnicas identificadas de recobro. Yo desde que tengo uso de experiencia siempre decía, pero esto no se cumple casi o no se cumple 100% en los crudos pesados. Yo siempre he dicho que los crudos pesados y extrapesados es la nueva era del estudio. La mayoría de los libros con que nosotros estudiamos, la mayoría de las investigaciones, tienen 100 años de investigación en crudos convencionales que podemos dominar los crudos livianos, crudos medianos, en gases condensados, pero los crudos pesados cada vez nos sorprende. En cada área, la mojabilidad, las fuerzas capilares, las mojabilidades mixtas, no ha ido cambiando la visión y hacer un proyecto de simulación y que nos coteje con la realidad es bastante complicado. Empezaremos. El primero es el recobro primario. Como estamos hablando, el recobro primario lo dividimos en dos fases. En flujo natural, que lo vemos mucho en los yacimientos de crudo liviano, mediano, gases condensados. También tenemos los levantamientos artificiales que aplican, como los expliqué, en los crudos extrapesados, pesados, y en algunos casos como crudos medianos de baja gravedad PI entre 20 y 22 grados, que utilizamos gas lift. Vemos el segundo rubro son el recobro secundario, que es inyección de agua o inyección de gas, que son proyectos para mantenimiento de presión, para empujar los frentes de fluido, para mejorar la eficiencia de barrido de los yacimientos, pero esto no aplica, si no en todos, en muchos casos en los crudos pesados. Por eso siempre decimos, en los crudos pesados la recuperación térmica es un recobro terciario, la inyección de gas en químicos. Bueno, en un petróleo convencional lo podemos clasificar que sí, pero en un petróleo pesado podemos empezar como un recobro secundario, irnos de una vez a un proceso térmico. O en algunos casos, como Canadá o algunos proyectos donde prácticamente no podemos producir sin recobro terciario o un recobro térmico, miscible o químico. Es por eso que debemos tener en este caso, como queremos atacar los problemas de los crudos pesados y extrapesados, que son alta viscosidad, poca movilidad, trabajaremos con los métodos térmicos, que es generar calor al yacimiento para poder afectar estas altas viscosidades y pocas movilidades y aumentar su movilidad y bajar esta viscosidad o resistencia al fluido para mejorar nuestra producción y por lo tanto aumentar el factor de recobro. En la actualidad, la inyección de gases inmiscibles, químicos y otros, para los procesos de recobro térmico, han sido partes de las soluciones. Prácticamente para poder llevar un recobro efectivo hemos tenido que combinar tanto procesos térmicos como con procesos de gases, con procesos de químicos y crear híbridos para afrontar todos estos retos
que algunas fases no sirven solamente en los procesos convencionales. ¿Qué técnicas nosotros tenemos de recobro térmico? Bueno, nosotros con los recobros térmicos podemos adicionar o suministrar calor al yacimiento. Esa es nuestra principal visión, objetivo, meta, clarificación. Llegar a suministrar calor al yacimiento para atacar esas fuerzas viscosas, esas fuerzas capilares, esas fuerzas, mejorar nuestra movilidad. Su aplicación en yacimiento de crudo pesado y extra pesado produce una reducción de la viscosidad del crudo aumentando su temperatura. La reducción de viscosidad permitirá que el petróleo fluya más fácilmente, con lo cual se logra mejorar la razón de movilidad, mejorar la eficiencia de desplazamiento y barrido y aumentar los factores de recobro y lo más importante, como les expliqué, alargar la vida productiva de los pozos, es decir, mejorar esa sumergencia, permitirle a ese sistema de levantamiento artificial que haga su trabajo, que trabaje eficientemente y nos permita drenar esas reservas lo mayor posible para alargar la vida productiva de ese activo. Las técnicas de recobro térmico. Aquí les muestro una gráfica muy importante porque nos hemos enfocado en uno de los principales factores de los fluidos que son los que marcan la diferencia en el éxito o no éxito de un proyecto de recobro mejorado o de una fase de extracción en un yacimiento de crudo pesado, como es la viscosidad. Tengo muchos años trabajando en estas gráficas porque es la clave y lo que me indica en verdad cómo producirlos, pues. En su momento estudié 19 pruebas de laboratorio con 12 análisis de viscosidad en función de la temperatura en crudos pesados entre 8 grados y 9 grados API. Prácticamente son crudos extrapesados. Aquí podemos observar, en el eje de las Y tenemos la viscosidad y aquí es temperatura. Este punto que tenemos es el punto inicial de viscosidad que se tiene en diferentes yacimientos. Es decir, tenemos viscosidades de 7000 centipoise, viscosidades de 2100, 1400, 1700. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, a nivel de laboratorio, le hacemos una recombinación y prácticamente suministramos calor y vemos su comportamiento en función por temperatura en diferentes intervalos. Y observamos que hay un intervalo que nos llama la atención. Digo, en este intervalo entre 200 y 240 grados Fahrenheit, prácticamente todas las viscosidades llegan a un punto. Si le hacemos zoom en la segunda gráfica, observamos que existe un intervalo de interés térmico que ocurre prácticamente entre 200 y 240 grados Fahrenheit. Y observamos que la viscosidad está alrededor de 100 centipoise. Hasta el crudo con mayor viscosidad de 7000 centipoise a una temperatura de 200 grados Fahrenheit, que es este anaranjado, prácticamente lo tenemos por debajo de los 100 centipoise. Entonces podemos identificar que nuestro intervalo de interés térmico está entre 200 y 230 grados Fahrenheit. Es donde prácticamente diferente tipo de crudo con diferente tipo de viscosidades podemos llevarlo a un comportamiento similar. Es decir, nuestro interés en cualquier investigación, en cualquier tecnología, es tratar de llevar calor al yacimiento de una manera efectiva, pero por encima de los 200 grados Fahrenheit. Tipos de técnicas de recobro mejorado. Quise traerles las técnicas de recobro mejorado prácticamente con mayor historia, con mayor certeza, que se ha ejecutado a nivel mundial, que podemos recurrir en estos momentos. No debemos inventar algo más que ya no haya se hecho. Debemos mejorar y optimizar los procesos que ya tienen prácticamente más de 70, 80, 100 años de aplicación, pues. Ya prácticamente en el 2032 tendremos 100 años del primer proyecto de recuperación mejorada con inyección de vapor a nivel mundial. El primer punto a presentar es la inyección alternada de vapor. Es la más conocida, es donde tenemos mayor experiencia. El primer proyecto de inyección de vapor fue en los años, prácticamente 1959.
en el Zulia, en el occidente de Venezuela. Esta técnica consiste en inyectar un volumen de vapor limitado o establecido al yacimiento, luego dejarlo en una fase de remojo. En esta fase de remojo es donde el vapor prácticamente trae energía hacia la roca y los fluidos para luego llegar a una fase de producción. Uno de los métodos más viejos, tradicionales, que se han realizado es la inyección continua de vapor. Diferentes tipos de inyección continua, diferentes tipos de arreglo en pozos verticales, hexagonales, arreglos lineales. Aquí les muestro un ejemplo muy fácil de un pozo productor, un pozo horizontal, y tenemos dos pozos inyectores a nivel del yacimiento donde de forma continua inyectan vapor, prácticamente desplazando todo este petróleo calentado hacia la fase productora del yacimiento, aumentando la producción y barriendo toda esta área de petróleo. Luego tenemos una técnica muy importante y de muchos retos, que es la técnica de drenaje gravitacional asistido con vapor, denominada SACD. Esta técnica ha sido probada en muchos países. En China hay SACD, en Canadá es donde nace esta técnica para trabajar los grandes volúmenes de bitúmenes. Y también tenemos en Venezuela, prácticamente muy cerca de donde está la Agua de Oriente, cerca en el Tigre, tenemos un SACD perforado. Esta técnica consiste en perforar dos pozos de manera paralela dentro de un mismo yacimiento. Uno perforado, que es el productor en la base de la arena, y un pozo perforado por encima del pozo, prácticamente en la parte superior del yacimiento, de forma paralela, con la intención de que el pozo en la parte superior sea el inyector, y inyectemos vapor, y por el drenaje gravitacional el vapor se va a ir a lo que es el tope del yacimiento, va a caer todo este petróleo mejorado y lo vamos a producir a través del pozo productor. Aquí observamos muchos proyectos que se han realizado a nivel mundial, donde se han puesto macoya, clúster, macroperas, como se dice en México, de SACD, prácticamente trabajando de forma paralela para lo que es aumentar el factor de recobro y la impactación en una gran área operacional. Ahora tenemos uno de los principales factores o una de las principales técnicas que comparto mucho, que es la de Single Well SACD, en el cual, en vez de ser dos pozos, es un solo pozo. Esta técnica fue presentada por primera vez y fue patentada en 1997, donde en vez de yo inyectar vapor en dos pozos, bueno, de una manera económica y un poco más rentable, yo podría completar este pozo con una tubería de inyección y de producción, y podría empezar a inyectar en la punta del pozo vapor, calentando toda esta zona, prácticamente calentando esta zona y haciendo la producción de la arena a través de un sistema de levantamiento artificial. Aquí vemos un proyecto ejecutado en masificación, donde observamos que la cámara de vapor tanto se ubica al tope del yacimiento, como también se trabaja la expansión lateral de la cámara de vapor. Y por último, la técnica de HASD o de pozos interespaciados, donde nosotros podemos intercambiar inyecciones continuas a inyecciones alternadas. Es decir, perforamos pozos horizontales dentro de los mismos pozos horizontales y inyectamos vapor un tiempo determinado y producimos por un pozo productor, como tenemos estos dos casos, y después intercambiamos. Los productores pasan a ser inyectores y logramos un barrido y un calentamiento areal de toda esta área de una manera eficiente. Prácticamente todos estos proyectos se efectuaron en un campo en Venezuela que se llama el Proyecto VARE. Bueno, ustedes, los estudiantes o profesionales, deberían dirigirse a lo que es el área operacional del Distrito San Tomé, y ellos ahí le podrían explicar un poco más de todos estos proyectos, porque prácticamente el campo VARE se creó o se formó como un centro de parque tecnológico para experimentar todos estos tipos de proyectos. Las técnicas de recobro mejorado. Continuando esta técnica, quisiera hablarle un poco sobre las técnicas híbridas de inyección de vapor. También siempre lo logro, siempre lo digo, pasado, presente o futuro. ¿Por qué digo pasado? Porque revisando la literatura y revisando presentaciones en muchos países, y entre ellos Venezuela,
me quedé sorprendido de que en los años 80 y los años 90 ya existían las inyecciones de recuperación de vapor híbridas. Ya había proyectos de inyección de vapor con espuma, con nitrógeno, con geles, con CO2, pero con la aparición, como les expliqué, de los crudos extrapesados, mucha de esta información se perdió, se abandonó, las personas cambiaron su filosofía de ver la extracción petrolera y se fueron hacia los pozos horizontales, como muchas personas ahorita están dirigiendo solamente a lo que es el fracking, y olvidamos lo que son las prácticas operacionales. Pero de 5 o 6 años atrás, nuevamente están realizando estudios para descubrir y para mejorar todas esas consecuencias, mejorar todo lo que es el proceso de recobro mejorado con inyección de vapor. Aquí tenemos, para optimizar y mejorar la eficiencia de los métodos de recobro térmico, tenemos inyección de vapor con nitrógeno, también tenemos inyección de vapor con catalizadores para aumentar la velocidad de diversas reacciones químicas que ocurren a nivel de yacimiento y mejoran la calidad de los fluidos con espuma, con el flue gas, que es utilizar, o los gases de combustiones que podemos utilizar con diversas maquinarias a nivel de superficie, utilizarlo para inyectar al yacimiento, con solvente, el VAPEX o cortes de refinería. Se han hecho muchos estudios para mejorar y para optimizar la eficiencia de los recobros mejorados a través de las técnicas térmicas. Procesos de alta eficiencia de transición del calor suministrado a subsuelo-superficie. En todo proceso térmico, debemos tener claro que para que se pueda ejecutar de una manera efectiva, debemos garantizar que todo el calor que se genera en superficie pueda ser transmitido de la mejor manera eficiente hacia el yacimiento. Si no lo logramos, lo que nos puede pasar es que no logremos los resultados esperados. Es por esto que es importante resaltar que luego de años de investigación y de verificar las técnicas convencionales, se han creado muchas técnicas en la actualidad, como por ejemplo la alta eficiencia en vaporización. Como operador, siempre tenía la duda que por qué nosotros inyectamos vapor al 80%, porque es que el generador se dañaba, no había la eficiencia, los equipos no me podían una generación de calor más alta. Entonces siempre teníamos problemas de qué cantidad de calor llegaba a nivel de yacimiento. Los procesos convencionales generan 80% de vapor, de calidad de vapor en superficie. Esto es un generador convencional en la primera fase. Luego se creó, en los últimos 3 años de investigación, se creó una tecnología llamada Supermatroid Heater y se creó un separador ciclónico de alta eficiencia que se adapta a los generadores de vapor existentes y con este se pueden lograr calidades de vapor entre 95 y 99%. La alta calidad me da mejor eficiencia y mejor rentabilidad de los procesos y me genera de un 10 a un 12% extra de calor, es decir, podría afectar un poco más de tiempo o daría un poco más de energía al yacimiento, garantizando una menor viscosidad y por lo tanto afectando la tasa de producción en su incremento. Otro punto importante son las completaciones térmicas. Nosotros no hacemos nada con generar vapor en superficie si no tenemos un sistema aislado que me garantice que lo que estoy inyectando con alta calidad en superficie me llega al yacimiento. Es por eso que un pozo inyector modelo que tenemos de pozos verticales debe tener primero toda la instrumentación exacta para medir los datos durante la inyección o durante un proceso de recobro mejorado. ¿Qué quiere decir? Fibra óptica. Una fibra óptica es un elemento de captura de información que nosotros podemos prácticamente obtener datos en tiempo real en toda la estructura del pozo. También tenemos algo muy importante como es la tubería preaislada. La tubería preaislada es un elemento que me garantiza que lo que yo inyecte en superficie me llegue a nivel de yacimiento con la menor cantidad de pérdidas posible, porque es una tubería que viene totalmente aislada para garantizar la transferencia de calor. Sensores de presión y temperatura.
Los sensores de presión y temperatura son sumamente importantes para capturar toda esa data que me va a ayudar a interpretar mis modelos de simulaciones y obtener una representatividad de la producción con lo que nosotros estimamos y con lo que logramos. Las empacaduras térmicas, las válvulas de inyección. Las válvulas de inyección me garantiza llevar el vapor o el fluido que yo quiero inyectar exactamente a la zona de que yo quiero afectar, sin que este vapor se me vaya a una zona ladrona o una zona que no sea la que yo estoy en verdad quiero estimular. Y lo más importante, nosotros en la actualidad debemos tener prácticamente una captura de información en tiempo real, que nosotros podamos verlo a través de un celular, que existan las antenas, que la podamos ver en nuestra computadora, que la podamos ver en nuestro celular, en nuestro televisor, en nuestra computadora en tiempo real, para nosotros tomar las decisiones en el momento preciso y de tratar de optimizar cualquier tipo de tiempo improductivo, cualquier tiempo que se pierda por no tomar una decisión que pueda afectar la economía del proyecto por no tomar una decisión en tiempo real. Entonces debemos garantizar. Resumimos, alta eficiencia en la vaporización, completaciones inteligentes y captura de información en tiempo real. ¿Por qué esta técnica es la solución? Como les expliqué, si inyectamos vapor a nivel de superficie de alta eficiencia, cuando llegue al pozo me va a llegar un calor eficiente, es decir, de un 12 a un 15% más de calor que las técnicas convencionales existentes, es decir, estaría optimizando mis procesos térmicos. Incrementaría la eficiencia térmica, mayor calidad del yacimiento, es decir, mayor calor al yacimiento, incremento de la producción al yacimiento y por lo tanto una optimización del sistema subsuelo-superficie. Evaluación de un yacimiento de crudo pesado luego de implementar un proceso de recobro térmico. En esta fase, prácticamente una de las fases finales de la presentación, quiero ver cómo afecta cuando hacemos un proceso de térmico en un yacimiento de crudo pesado, cómo es afectado ese pozo que yo quiero alargar la vida productiva, cuál es la influencia en sí de ejecutar este tipo de procesos. Para este caso vamos a estudiar un proyecto de inyección alternada de vapor, que es la técnica más conocida, es una de las técnicas que tenemos mayor certidumbre, mayor años de aplicación, es la técnica que tiene menor riesgo, es la técnica que tiene es la técnica que es una estimulación, como yo le digo, una técnica de acción y reacción, es decir, lo que yo invierto lo recupero inmediatamente porque es una estimulación. No tengo que pasar un tiempo, no tengo que ver si el frente de monitoreo llega, si los factores aplican o no, si hago una caracterización exacta de mi yacimiento, ubico una buena completación, me garantizo mis técnicas de vaporización en superficie y transferencia de calor del yacimiento. Es un yacimiento que se adapta a las propiedades o criterios de selección de la tecnología. El porcentaje de fracaso es muy bajo. ¿Cómo inicia? Como les expliqué, inicia la inyección del yacimiento con un volumen de vapor definido. Existe el tiempo de remojo donde prácticamente el calor es transferido a la roca, a la matriz y al fluido, y existe la fase de inicio de producción. Listo. Esto lo hacemos prácticamente, todo este proceso me dura un mes y 5 días, dependiendo cómo yo planifique mi proyecto. Las tasas inyectadas diarias en este proyecto fueron de 250 toneladas, el tiempo de duración del ciclo de inyección entre 20 y 25 días, las toneladas acumuladas por ciclo de alrededor de 5.000 días, una presión de inyección de cabezal de 900 psi y la profundidad de yacimiento varía entre 2.500 pies hasta 3.000, 3.500 pies, dependiendo del pozo que tengamos. Pues. En este yacimiento, en este proyecto se hicieron 223 estimulaciones, 127 estimulaciones horizontales, 56 verticales y 40 desviadas. Aquí vemos los números, las estimulaciones anuales que se hicieron. Se estimularon 86 pozos. Número de estimulaciones 223 y un promedio por pozo de 3 ciclos. Es decir, inyectamos un pozo varias veces. Es más, hubo pozos hasta con 5 ciclos de inyección. En la segunda gráfica podemos observar
cuál es el comportamiento de producción de un pozo en un yacimiento de crudo pesado. En esta línea podemos ver las tasas de producción y este es el tiempo. Observamos que este pozo empezó su producción inicial con aproximadamente 300 barriles, sí, 300, 350 barriles. Luego prácticamente fue bajando su producción, y prácticamente tuvo un problema de sumergencia este pozo, y prácticamente después que bajó a 100 barriles, este pozo tuvieron que pararlo. Pues. Se realizó el estudio para ver si se podía realizar una inyección de vapor. El pozo se adaptaba a sus propiedades de fluido y sus propiedades de completación del pozo. Se realizó la estimulación del pozo y se logró un ganancial en los primeros meses de 1.100 barriles, luego este bajó a unos 700 barriles, 500 promedio, y luego este cae aproximadamente un año y medio después, 2 años prácticamente, aquí 2000, 2001, un año y medio. Podemos decir que es el ciclo de producción de una inyección cíclica de vapor. Aquí calculamos el tiempo del ciclo, que comenzó hasta que decayó. Tenemos también el acumulado que se tuvo durante este proceso. Observamos que la mayor acumulación de petróleo de una manera rápida que ocurrió en el tiempo de producción bajo el efecto del vapor. Esto se lo hicimos a los 223 estimulaciones. Luego de hacer estas 223 estimulaciones, calculamos cuánto era el ganancial por ciclo de cada estimulación promedia y también cuánto fue este tiempo de estimulación. Esto es muy importante porque esto nos ayudaría a predecir en otros campos con propiedades similares cómo va a ser la reacción post-inyección, cuánto tiempo me va a durar estimulado el pozo y todos estos factores claves que debemos nosotros saber al momento de ejecutar o de realizar una masificación de un proceso térmico. Aquí está, prácticamente en esta lámina, les pongo lo antes explicado. Se estudiaron los 86 pozos, 223 estimulaciones, desde un ciclo hasta 5 ciclos. Se estableció una ecuación para el cálculo de declinaciones de producciones por ciclo. Es decir, un pozo, después de ser estimulado la primera vez se estimula, tuvo un promedio en este proyecto de 250 barriles y después fue disminuyendo la producción hasta llegar a 100. ¿Por qué disminuye? Una de las palabras una de las preguntas que siempre se... ¿Pero por qué a partir de cada ciclo disminuye? Bueno, porque es muy fácil. La fórmula de tasa, la fórmula de tasa lleva presión, viscosidad. Si yo produzco una gran cantidad de petróleo en un ciclo por estimulación, quiere decir que estoy drenando las reservas existentes en el área de afectación de ese pozo. Eso quiere decir que voy a tener menos presiones en mi sistema poroso. Y por lo tanto, las propiedades de la roca, la mayoría de las veces se mantienen, no varían en el tiempo, y la calidad, las propiedades de los fluidos van variando por presión. Es decir, a menor presión voy a tener otras propiedades. Como decir, la viscosidad me varían otros elementos, y es decir, en cada ciclo voy a tener menos producción porque voy a tener un vaciamiento, voy a tener menos presión en el yacimiento. De igual forma, se calculó el tiempo de efecto de la estimulación realizada por pozo y se observó que va desde 1 año y 2 meses hasta 6 meses. El primer año, el pozo me dura estimulado mucho más tiempo, tiene más presión, más reservas por drenar y así va sucesivamente. Podemos decir que este proyecto fue exitoso, ya que alargó la vida productiva de los pozos, que prácticamente si yo no lo hubiese hecho una estimulación, la vida productiva de este pozo hubiese llegado hasta ese punto. Pues me tendría que ir a otra área a perforar un nuevo pozo para empezar nuevamente este ciclo. Entonces prácticamente este proceso de inyección de vapor, si vemos en la gráfica anterior, duró 24 años prácticamente inyectando esta área de un grupo de pozos que se ejecutaron a ese, prácticamente pudieron extender la vida productiva de este yacimiento por más de 23 años, aumentando el factor de recobro. Por último, quisiera dejar un poco mi experiencia en ejecución de proyectos exitosos prácticamente ajustado a la actualidad
en 4 factores claves integrados por uno, al final. El primer factor, este proceso debe ser desarrollado o debe ser, antes de ejecutar cualquier proceso, debe tener un estudio de yacimiento pertinente, es decir, debo tener toda la información tanto del modelo estático como dinámico. Superficie, con qué contamos, qué podemos hacer nosotros, cuáles son esas características y qué tipo de recobro en verdad yo puedo aplicar. ¿Es una inyección convencional de vapor? ¿Es una inyección híbrida? Esto me lo dirá el estudio de yacimiento. ¿Por quién tiene que ser desarrollado esto? Por un equipo de expertos de proyectos de recuperación mejorada. Existen muchas personas especialistas. En la actualidad muchas personas se están preparando para desarrollar proyectos de recobros mejorados. Pero no podemos empezar un proyecto de recobro mejorado con personas que van a aprender. Debemos buscarnos por lo menos un asesor que nos indique qué hacer y ahí vamos nosotros prácticamente transfiriendo esta información hacia los nuevos profesionales para que ellos vayan aprendiendo y bueno, y sea en el futuro y puedan seguir desarrollando estos proyectos de la mejor manera. Los productos, como les expliqué, debemos garantizar la mayor transferencia de calor subsuelo-superficie. Debemos tener los mejores procesos de vaporizaciones, las mejores terminaciones, los mejores software para hacer nuestras simulaciones. Deben estar soportadas por una fábrica de última generación, es decir, fábricas robotizadas que garanticen las normas de producción. Por ejemplo, Nakazawa, es la empresa donde yo trabajo, soy el gerente técnico en esta empresa. Esta empresa tiene una fábrica automatizada, prácticamente es la fábrica en línea robotizada más grande del mundo para crear generadores de vapor. Por ejemplo, podemos garantizar lo que es la eficiencia para generar un proceso de esto al nivel de masificación. Entonces debemos escoger qué empresa, qué profesionales, qué talentos se van a encargar de desarrollar estos procesos de recuperación térmica en estas áreas. Y lo más importante, activos, reservas e instalaciones. Debemos en esta etapa de poca inversión, debemos aprovechar la mayor cantidad de activos, las refinerías que tengamos, los pozos que tengamos. Las reservas existen porque los factores de recobro son muy bajas y las instalaciones debemos utilizarlas. En vez de irnos a nuevos campos, a perforar nuevos pozos, utilicemos lo que tengamos, utilicemos los recursos y utilicemos el personal que se está formando en la actualidad, que sé que nos pueden ayudar a desarrollar estos nuevos retos. Y por último, deben ser proyectos integrales. Y las inversiones. Creo mucho en las inversiones en este momento. Grandes empresas invierten prácticamente en proyectos gigantescos de exploración, en proyectos gigantescos de perforación, donde algunos momentos fallan. ¿Qué es más rentable que invertir en pozos que tengamos certeza que están produciendo petróleo, que tengamos certeza de que existen reservas por drenar y que tengamos certeza de que conocemos las técnicas? Son técnicas que tienen desde 1932 aplicándose. ¿Qué voy a inventar yo? Yo lo que puedo hacer es más eficiente el proceso. Bueno, hasta aquí mi presentación. De verdad, espero que les haya llegado el mensaje. Mi mensaje es que sí podemos lograr las cosas con los activos y los recursos que tenemos actualmente. Bueno, me pueden encontrar por LinkedIn y para hacer cualquier pregunta. Aquí está mi correo personal, está mi correo de la empresa Nakazawa. También si quieren verificar, hacer cualquier pregunta a cualquier otro técnico de la empresa Nakazawa, nakazawa-resources.com. Ahí están profesionales de diversos, es un equipo multidisciplinario, profesionales a nivel de completación de pozos, diseño de sistemas térmicos, profesionales en asesoría de yacimientos convencionales y no convencionales, prácticamente profesionales en recobros híbridos, profesionales en geociencias. Bueno, entonces no queda más que darles las gracias por escuchar la presentación y bueno, muchísimas gracias.
Chévere, muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, un tema como este es súper importante para nosotros, especialmente ya que tenemos nuestras mayores reservas en petróleo pesado. Y bueno, por acá tenemos varias preguntitas. Tengo dos acá que están bastante relacionadas. La primera ¿es viable económicamente en la actualidad de Venezuela la producción de petróleo pesado? Y la otra, que se relaciona bastante, dice, las reservas de Venezuela son grandes. ¿Qué opina de la producción de crudos convencionales versus crudo pesado? He leído estadísticas que indican que tenemos también grandes reservas de crudo convencional. ¿Es viable seguir explotando las bajas? ¿Y por qué no enfocarnos mejor en crudos convencionales? Sí, bueno, en la actualidad para Venezuela, Venezuela es bastante, aparte de las grandes reservas de petróleo, esta ubicación geográfica que nos dieron con las grandes reservas de petróleo, nos dieron algo muy importante, es que el crudo pesado en Venezuela es un crudo movible, es decir, con la cantidad de asfalteno y parafina es bastante menor en comparación a Canadá otros países donde prácticamente la producción de crudos pesados es un poco más complicada. Actualmente, como les expliqué, la infraestructura de Venezuela es muy grande. Es uno de los países con mayor infraestructura petrolera que existente. Contamos con muchas estaciones ya construidas. Tenemos aproximadamente más de 6.000 pozos, si no 8.000 pozos perforados en lo que es todo lo que es la faja petrolífera Orinoco y toda la cuenca oriental de Venezuela, sin meter Occidente, pues, porque en Occidente teníamos más de 4.000 pozos activos hace 2 años, que quizás por diversos problemas se han inactivado, pero se pueden activar. Pues los problemas de producción de Venezuela no vienen porque los pozos no producen, sino por los mismos problemas que existen por geopolíticos ahorita que no pueden producir. Pero existen las reservas, existen las instalaciones, existen los pozos, que es lo más importante. Si existen los pozos, que es lo más importante, con cualquier método, tanto primario como de recobro térmico, nosotros podemos fácilmente ser rentable este tipo de producción, porque ya si solamente podemos activar pozos con métodos primarios, es súper rentable, pues, con los precios que manejamos actualmente en la actualidad. Los precios, los crudos convencionales y petróleo pesado. Venezuela contiene grandes reservas en comparación con otros países más pequeños en crudos convencionales, pero relación convencionales con crudos pesados es como una relación 9-1, es decir, el 90% es crudos pesados en Venezuela y el 10% es convencionales. Muchos de estos petróleos convencionales se utilizan como diluente para la producción de los crudos extrapesados. Porque cuando nosotros producimos crudo extrapesados, llega con una gravedad PI o una densidad en superficie, nosotros lo mezclamos o con un crudo de un petróleo producido en el norte de Monagas, en el estado Monagas, que tiene una gravedad de 28, 22 grados o hasta más de 32 grados. Este se mezcla y se vende un crudo ya mezclado y mejorado como un crudo mejorado a nivel de venta, pues. Es decir, siempre vamos a depender de los petróleos convencionales o de diluentes o de mejoradores para poder hacer la producción de los crudos extrapesados. En la actualidad, al precio que tenemos, es factible producir crudos pesados, porque las inversiones a nivel de infraestructura, como ya se tiene mucha, prácticamente tendría que ser inversiones de mantenimiento, no inversiones de hacer nuevas cosas para continuar la producción petrolera. Adelante, Sebastián. Adelante, María.
Aló, ¿me escucha? Ajá, sí. Sebastián, sí. Hubo un pequeño fallo técnico, No hay disculpe. problema. No hay problema. Eh, no recuerdo más o menos cuál era la última pregunta que le hizo María. Sí, la última pregunta de María fue lo de la producción de crudos convencionales en Venezuela y la de crudos pesados. Perfecto, entonces pasaríamos a la pregunta número 3, que sería, de una forma resumida, ¿qué estrategia habría que aplicar en Venezuela para que sea rentable producir? ¿Por dónde se tendría que empezar? Sí, bueno, lo primero que debemos hacer para Venezuela es prácticamente hacer el mantenimiento a toda la infraestructura de distribución de crudo, garantizar el mantenimiento de toda la parte de recolección de crudos, porque los activos y pozos petroleros los tenemos, hacer una evaluación y un levantamiento de toda la infraestructura que tenemos, prácticamente seguir los cuatro puntos que desarrollamos al principio del- de la charla, que sería cuál es nuestra prioridad, que sería activar la producción, y la segunda, con qué contamos, pues. Y hacer el mantenimiento específico que tenemos y reactivar la producción, todos estos campos petroleros que contienen muchas reservas todavía, pues, porque ya la infraestructura prácticamente existe. Perfecto. Pasaríamos a la pregunta número 4, que dice, ¿cuándo es el mejor momento para iniciar una recuperación mejorada en la vida productiva de un yacimiento? Bueno, el yacimiento prácticamente nos habla como cuando nosotros nos hacemos exámenes de sangre o exámenes, cómo va cuando vamos desarrollando nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a producir un yacimiento, lo primero que hacemos es hacerle diversos tipos de pruebas y de registros para tener, como decir, la línea base de producción de ese yacimiento. Un yacimiento de crudo extrapesado pone su prueba PVT, su registro de presión, viscosidad y toda esta parte, y verificamos a nivel de la roca cómo están los registros. Evaluamos el pozo con pruebas de producción y verificamos cómo se va comportando la producción de este yacimiento. Si vemos que empieza a disminuir rápidamente la producción de este, o no obtenemos la producción estimada, podemos decir que este es un pozo candidato a un proceso de recobro mejorado o un yacimiento. Perfecto. Vamos a pasar a la pregunta número 5, que dice, ok, de entre las técnicas de recobro, ¿cuál sería la más indicada para desarrollar en la faja petrolífera del Orinoco en cuanto a la relación de precios y del recobro recuperado? Ok, el proceso de recobro mejorado lleva a una etapa de maduración. Como hemos dejado de invertir en el proceso de recobro mejorado prácticamente los últimos, como lo expliqué, desde 1990, todos los procesos de recobro mejorado se han hecho prácticamente piloto o de muy bajo o moderados. Entonces, un proceso de recobro mejorado debe empezar por la inyección alternada de vapor. Luego de nosotros tener toda la data capturada en un proceso de inyección cíclica de vapor, que es un proceso de estimulación donde yo inyecto y recupero mi vapor, mi petróleo de manera prácticamente es de acción y reacción, y la inversión es baja y la recuperación o retorno de la inversión es rápida. Debemos empezar con esta técnica para luego ir escalando a un proceso de inyecciones contra procesos de drenaje gravitacional, procesos híbridos, hasta llegar hasta la máxima eficiencia, eso, y desde un punto menor a un punto mayor de expansión, pues, de un punto de menor complejidad a un punto de mayor complejidad. Excelente, ingeniero. Acá volví. Se me había ido el internet, No, disculpe. tranquila. Sí, Ok, me imaginé. bueno, por lo que me menciona acá, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿considera usted que para un futuro ingeniero de petróleo es buena opción enfocarse en aprender sobre la extracción de crudos pesados? Ok. Para un ingeniero de petróleo es básico. Desde que yo estuve en la universidad, tuve un profesor que se llamó Raúl Castro,
excelente. Desde que yo estuve en la universidad me apasionó los crudos pesados. Es más, hice mi trabajo de grado en crudo mediano en recuperación de inyección de agua y de gas, pero la tesista que estaba al lado estaba haciendo un proyecto de inyección de vapor en crudo extrapesado. Y prácticamente hice las dos tesis porque me sentaba todos los días con ella. Porque era el futuro. Siempre me gustaron los retos desde que estuve en la universidad y como le expliqué, les mostré un mapa donde las mayores reservas de crudo extrapesado del mundo son de crudo pesado. Existen más de 20 países con reservas y oportunidades para trabajar. Existen los países con grandes reservas y los países con pocas reservas que necesitan que nos enfoquemos en los procesos de recobro mejorado y cómo optimizar a ellos, pues. Y siempre le digo, si podemos hacer una tesis de grado o podemos tener una empresa que se enfoque en recobro mejorado, de verdad que los invito, porque técnica, recobro mejorado, tienes que hacer un estudio prácticamente integral de todo el sistema. Es decir, tienes que manejar tanto perforación, estudio estático, dinámico, caracterización de la roca, prácticamente el nivel 5 ya de la explotación de un yacimiento lo recobro mejorado. Es decir, vas a aprender todo. Claro, excelente. Bueno, acá la siguiente menciona, considera que la industria petrolera debe aprender a reinventarse a sí misma, o sea, si desea mantenerse competitiva frente a las energías renovables en el futuro, o debería mantenerse tal como está. Bueno, una de las, por ejemplo, donde yo me trabajo es mejorar, tenemos un nuevo lema que se llama Green Fossil Energy, es decir, las energías verdes o renovables, debemos ir hacia ese punto. Ya debemos enfocarnos, esta pandemia nos llevó a reenfocarnos y a visualizar el futuro, y el futuro es cada vez invertir en técnicas que tengan menor impacto ambiental, mayor seguridad ambiental, enfocarnos en toda la parte de seguridad industrial, las normas de seguridad y higiene son súper importantes al momento de ejecutar un trabajo. Debemos contaminar lo menos posible, y la parte de los combustibles, una de las investigaciones que estamos, la semana pasada nos reunimos con un estudiante de maestría, un ingeniero de la Universidad Industrial de Santander, una universidad que ha aportado mucho y es muy relevante a nivel de investigaciones de recobro híbrido. En esta conferencia nos está acompañando nuestra asesora de recobro, que es de la Universidad Industrial de Santander, egresada de ahí. Se llama Paula León. Estuvimos hablando sobre cómo utilizar los gases de combustión de un generador de vapor en un proceso de recobro mejorado. Ya ellos hicieron la tesis y todos los gases y emisiones que emite un generador pueden ser tomados y a través de un proceso de compresión puede ser reutilizado este gas para inyectar a los pozos como recobro mejorado. Pues prácticamente todo este gas que sale a la superficie iría nuevamente al yacimiento, disminuyendo grandemente el impacto ambiental. Es decir, vamos hacia allá, hacia la energía renovable. Excelente. Por acá nos mencionan, muy buena presentación. ¿Podrías comentarnos cómo definir los ciclos de inyección de vapor y remojo en los proyectos Huff and Puff? Sí, bueno, quisiera, cada lámina de esta es un mundo, pues quisiera haberle explicado, hay una presentación donde yo explico por qué, cuánto tiempo es el ciclo, por qué el ciclo de remojo son 5 días, no son 7, no son 10. Hay paper, yo también tengo paper, he trabajado en eso. Bueno, si después me pueden ubicar por LinkedIn o dejar sus correos, yo con gusto se los envío. Por ejemplo, el tiempo de remojo. Nosotros en literatura siempre vemos, no, son 5 días, son 7 días, pero en verdad, ¿por qué? Es una de las preguntas que yo me hice. Quizás para el Zulia eran 7 días, quizás para Colombia son 10 días. Entonces nosotros debemos hacer estudios por área para ver cuánto es nuestro ciclo de remojo. El ciclo de remojo es el tiempo en el cual el vapor transfiere la mayor cantidad de energía a la roca y al fluido. ¿Cómo lo podemos medir?
Bueno, si nosotros instrumentamos nuestros pozos con fibra óptica o sensores, podemos verificar exactamente el tiempo en el cual la roca o se transfiere la mayor cantidad de temperatura y calor al yacimiento. Bueno, en nuestro caso, el tiempo de remojo se calculó en los proyectos que hemos realizado y todo este estudio se calculó en 5 días. En vez de ser de 7, en 5 días ya observamos que a partir del sexto día la transferencia de calor era muy baja. Quiere decir que ya prácticamente no deberíamos seguir haciendo manteniendo este ciclo, sino ya deberíamos activar el pozo de producción. ¿Los ciclos cómo se calculan? Bueno, en este proyecto que les presenté, nosotros prácticamente no lo calculamos, vimos cómo se comportaban los pozos. Después esto nos puede ayudar a nosotros en un futuro a predecir cómo se comportan por ciclo los yacimientos o los pozos inyectados en una zona específica. Es decir, yo inyecto el pozo con una tasa específica ante o pre-inyección. Por ejemplo, si un pozo está dando 100 barriles, yo agarro, lo inyecto, este pozo sube su producción aproximadamente de 2 a 3 veces. Cuando el pozo nuevamente, yo voy monitoreando este pozo tanto en temperatura, viscosidad, el laboratorio, y voy haciéndole pruebas de producción. Cuando este pozo vuelva a regresar a su estado original, que ya no vea temperatura, que la tasa de petróleo llegue a su estado original, puedo decir que este pozo es candidato a realizar una nueva estimulación. Así lo seguiré haciendo hasta que económicamente sea rentable realizar un ciclo. Tampoco puedo decirle, mira, a un yacimiento se le pueden hacer 5 ciclos o 20 ciclos. Mientras que sea económicamente rentable, es decir, lo que yo invierta y lo que yo produzca me pague el proyecto, yo puedo decir que puedo hacer el ciclo de los pozos. Chévere. Bueno, como última pregunta, está también relacionada a esto del Huff and Puff. Menciona de cómo podría construir un pronóstico de producción analítico para este proceso de inyección de vapor. Sí, bueno, los procesos analíticos se construyen con bastantes datos de producción. También tengo un paper que desarrollamos, te lo podría enviar. Tú tienes que buscar la data de producción de un área, porque toda correlación va a venir específica a una data o a un número de valores o de muestras representativas que tengas de un punto específico. Por ejemplo, las tasas de petróleo después de una inyección, si quiero hacer una correlación, debo tener un número de valores que sea representativo, luego después con diversos factores o con diversos programas de correlaciones o de estadística, podría sacar una correlación para calcular específicamente este tipo para calcular este tipo de valores. Pero yo trabajé en un paper en su ocasión y lo podría enviar sin ningún problema. Chévere, buenísimo. Bueno, con esta última pregunta que ya fue respondida, concluimos con la presentación. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos están visualizando, al ingeniero Jesús Rodríguez y a la empresa Nakazawa Mining and Energy por ser parte de este gran congreso. Recuerden que esto lo organizamos estudiantes para estudiantes, futuros profesionales y profesionales que ya se encuentran en la industria para que puedan mejorar y seguir fortaleciendo sus conocimientos técnicos y no técnicos en la industria tan grande y tan importante como es la industria petrolera. Y bueno, nuevamente los invito a seguir sintonizándonos por nuestro canal de YouTube. El día de mañana estaremos hablando sobre la transición a la coexistencia energética con 3 ingenieros de Colombia. Los invito a sintonizarnos y bueno, espero que hayan disfrutado bastante y aprendido de esta presentación. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a los que están aquí con nosotros dentro de la sala. Y bueno, nos seguiremos viendo en otras ocasiones. Y listo, gracias. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.